Buenas noches, estimados becarios. Esta noche contamos con la presencia de la embajadora del Reino de Marruecos en el Perú, la doctora Oumama Awad. Para dar inicio a este evento académico, vamos a escuchar las palabras del director del programa, el doctor Emilio Rojas Villanueva. Estimados becarios, buenas noches. El día de hoy es un día muy especial para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hoy día en esta ceremonia académica tenemos el honor de contar con la excelentísima embajadora del Reino de Marruecos en el Perú, la doctora Oumama Awad Larech, y lo acompaña también otro distinguido integrante de la embajada, el señor Ater Bada Beril. Primero quiero agradecerle a usted, señora embajadora, que nos haya regalado un poquito de su tiempo en este programa internacional. Tenemos conocimiento que usted ha tenido la visita de representantes de su país, pero usted, con ese espíritu académico, con ese cariño a San Marcos, y ya usted es sanmarquina, por haber recibido la más alta condecoración en San Marcos, nos ha regalado su tiempo para brindarnos una excelente conferencia. En este programa, conforme le indiqué, están los alumnos de todo el Perú, de las 15 universidades más importantes del Perú, del norte, del centro, del sur y de Lima. Y ellos siguen este programa durante 8 o 9 meses para fortalecer sus conocimientos y especialmente inculcarle los valores personales, pieza fundamental para todo ejercicio de gestión. Por eso tengo entendido que su conferencia de interculturalidad va a fortalecer y va a servir de mucho para la toma de decisiones. Bueno, voy a dejar al maestro de ceremonia para que continúe con este programa. A continuación vamos a escuchar la hoja de vida de la doctora embajadora a cargo del becario Alexander Román Mesa. Bueno, ante todo, con todos ustedes, muy buenas tardes. Doctor Javier Rojas Villanueva, director general del Cuarto Programa Internacional de Formación en Excelencia Gerencial. A nuestra ponente del día de hoy, la embajadora del Reino de Marruecos, la doctora Oumama Awad Larech, y también con todos ustedes, compañeros becarios. Sin ninguna duda, decir las palabras, o mejor dicho, decir sobre la hoja de vida de la doctora Awad es todo un honor. Más aún, habiendo venido en varias ocasiones acá a nuestro país y especialmente a esta casa de estudios. Mi nombre es Alexander Román, soy licenciado en tecnología médica del área de radiología, egresado también de esta casa de estudios, y bueno, procederé a dar los datos más importantes de la hoja de vida de nuestra ponente. La doctora Awad es doctora en letras ibéricas e iberoamericanas por la Universidad de Nanterre en París. Asimismo, es catedrática en el Departamento de Español de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Mohamed V Abdal, Rabat, donde dirige una unidad de formación e investigación sobre Al-Andalus. Desde julio de 2006 ha sido directora de estudio hispano-lusos en la Universidad Mohamed V Abdal, Rabat, nombrada por el Dajir Real. Asimismo, también hay que mencionar que es miembro del Consejo Superior de Educación, presidido por Su Majestad el Rey Mohamed VI, y también asumió la coordinación del Comité Mixto Marroquí-Español, encargado del montaje de la Universidad de los Dos Reyes de Tetuán. Hay que mencionar unos detalles importantes en esta hoja de vida, que bajo el patrocinio de los Ministerios de Educación y de Asuntos Exteriores ha efectuado misiones oficiales en varios países latinoamericanos: México, El Salvador, Perú, Brasil y Argentina,
para fortalecer los vínculos culturales y académicos con dichos países. Asimismo, participó en las reuniones de alto nivel entre los gobiernos de España y Marruecos en el año 98, 99, 2005 y 2007. Es miembro de diversas asociaciones y grupos de investigación marroquíes, españoles e hispanoamericanos. Un sinnúmero de libros y artículos también en su país de origen, así como en España, Europa y en general en el continente americano, sobre literaturas comparadas española e iberoamericana, diálogo intercultural, cooperación hispano-latinoamericana, marroquí, los temas a cargo de la mujer. Asimismo, también lo que es los numerosos congresos y encuentros internacionales en los cuales ella ha sido partícipe, y también en calidad de invitada por muchas universidades en toda América Latina y Europa. También hay que dar un detalle importante sobre que es directora del Festival de las Andalucías Atlánticas, que se celebra anualmente en la ciudad de Essaouira, en partenariado con la Junta de Andalucía. Hay muchas distinciones para nuestra ponente del día de hoy. Tal vez la más importante es mencionar el Premio Andalucía de Honor para el año 2000, otorgado por la Asociación Española Paz del Mundo. La condecoración Huizam en grado de caballero, otorgada por Su Majestad Mohamed VI, rey de Marruecos. La condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca en el grado de insignia, concedida por el gobierno de los Estados Unidos mexicanos en el mes de abril del año 2001. Y también hay que resaltar algo importante: la última condecoración recibida por parte de esta casa de estudios en su último aniversario, una condecoración del más alto honor y que por primera vez se le da a un profesional en la iglesia de Santo Domingo, un hecho que fue sin precedentes para la historia general de San Marcos, de todas aquellas grados o condecoraciones otorgadas a diversas personas. Sinceramente, de decir todo esto es un honor completamente. El día de hoy la doctora nos va a dar el tema sobre la interculturalidad, que de hecho nos va a ilustrar mucho diferentes aspectos que debemos tener en cuenta y todo aquello que es importante saber en un país que, hay que decirlo, es un país multicultural, pero que también debe haber interculturalidad entre sí misma e interculturalidad con los demás países que nos rodean. Muchísimas gracias. A continuación vamos a tener el agrado de escuchar la disertación de la doctora embajadora. La invitamos a pasar al podio. Estimado doctor Emilio Javier Rojas Villanueva, estimado señor Abdel Fattah Berhil, primer consejero de la Embajada del Reino de Marruecos en Lima, estimados alumnos becarios del programa del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Buenas noches a todos. Ante todo, quisiera agradecer al excelentísimo doctor Pedro Cotillo Segarra, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
y al doctor Emilio Javier Rojas Villanueva, director general de este programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por su amable invitación. Para mí es un honor volver a participar en este ciclo de conferencias como ponente en el destacado Programa Internacional de Formación en Excelencia Gerencial organizada por la prestigiosa Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Quisiera a este respecto felicitarles a todos ustedes por haber sido seleccionados para cursar este importante programa. Quisiera también agradecer las amables y generosas palabras del señor Alex Roman Mesa. Dicho lo cual, quisiera también hablarles un poco de algunas cosas un poco personales antes de entrar en el tema que nos convoca, que es el de la interculturalidad, situación actual y perspectivas. La labor diplomática, con sus servidumbres y vicisitudes, no me permite dedicar a la labor académica el tiempo que yo quisiera, lo que me obliga, a pesar mío, a rechazar las invitaciones que tan amablemente me extienden las instituciones académicas y culturales peruanas. Pero confieso que cuando se trata de la Universidad de San Marcos, acepto con las mejores ganas del mundo, por todos los vínculos que me unen a su prestigiosa casa de estudios. Hace 6 meses estuve dictando una conferencia aquí y hace 2 meses recibí con gran orgullo la medalla de honor sanmarquina y dije en aquella ocasión que la recibía no solo con orgullo, sino como reconocimiento y también como un compromiso. Mi presencia hoy en estas aulas obedece a este compromiso personal que me vincula con esta querida universidad. Otro compromiso más relevante, quizás, es el convenio que une la Universidad San Marcos con la Universidad Marroquí Mohamed V Agdal. En la última conferencia que di aquí en el mes de diciembre pasado, invité al rector Pedro Cotillo a realizar una visita de trabajo a Marruecos con miras a fomentar los lazos entre las universidades marroquíes. Me place ver que este proyecto se ha realizado, ya que el doctor Cotillo aceptó la invitación de su homólogo marroquí, al cual visitó en el mes de abril y con el que firmó un relevante acuerdo con una de las universidades más prestigiosas de Marruecos. Además, en su breve pero fructífera estancia en Marruecos, el doctor Cotillo tuvo una importante reunión con el ministro marroquí de Enseñanza Superior. Por eso considero que esta es una etapa importante que se dio en el tema de cooperación académica y cultural entre Perú y Marruecos, etapa que abre camino a una fructífera colaboración entre nuestras universidades. En este marco, es un placer anunciarles que el gobierno marroquí ha puesto a disposición de los estudiantes peruanos unas 15 becas de estudios de postgrado para estudiar en las universidades marroquíes. El tema de la interculturalidad, su situación actual y perspectiva, lo he enfocado desde las siguientes secuencias. Primero, voy a tratar de reflexionar con ustedes sobre lo que es la interculturalidad. ¿Qué es la interculturalidad? Un acercamiento conceptual, primero. Luego, trataremos de ver cuáles son las
modalidades y condiciones del diálogo intercultural, porque quien dice interculturalidad habla o dice diálogo intercultural. En tercer momento hablaremos de los dos casos que me parecen interesantes, que son el caso peruano y el caso marroquí. Y precisamente partiendo de nuestros dos países, veremos cuál es el diálogo intercultural que existe hoy entre Marruecos y el Perú. Y terminaré con una breve conclusión. ¿Qué se entiende por interculturalidad? El término de interculturalidad es, por cierto, un término moderno, pero designa una realidad antigua. Y además, este concepto, este término, interculturalidad, coexiste con otros vocablos sinónimos, no totalmente idénticos, más o menos equivalentes. Uno de ellos es el término mestizaje, que es quizás el más antiguo, el más tradicional, para designar esta realidad que es la mezcla de sangres, la mezcla de razas, la mezcla de culturas. El mestizaje es el término más consagrado y no por ser antiguo ha sido dejado de lado, ni mucho menos, o sea que ha tenido una larga y fecunda vida. Hoy en día sigue usándose en su vertiente cultural, sobre todo musical, gastronómica, y coexiste este término, sobre todo en estos ámbitos de la música, de la gastronomía, coexiste con otro que está muy de moda, que es el de fusión. Se habla mucho de la fusión musical, fusión gastronómica. Otro término que es sinónimo precisamente del que nos interesa, de este concepto de interculturalidad, es el de melting pot, que es un término inglés, un vocablo inglés, ha sido precisamente acuñado por los anglosajones y que literalmente significa el crisol donde se funde el metal. De ahí la expresión consagrada que ustedes conocen de crisol de razas, o sea que es una metáfora, y ahora es una metáfora muy usada. Pero cabe decir que el melting pot, si bien designa el proceso de asimilación, de integración de las poblaciones inmigrantes, sobre todo en Estados Unidos y en Canadá, no significa forzosamente mezcla de sangres, de razas o culturas. Esto a diferencia del mestizaje. El mestizaje cuando hablamos de mestizaje hablamos de un producto de esta mezcla, mientras que el melting pot habla más de coexistencia o de integración de una cultura, de una raza dentro de una cultura dominante, en este caso que es la de Estados Unidos y de Canadá. Por lo que el melting pot significa más bien, nos habla de una sociedad heterogénea sin que en ella se dé la fusión que caracteriza el mestizaje. Hay un término también bastante nuevo, quizás el más reciente, que es usado esta vez más por pensadores, estudiosos europeos, que es el término de hibridez, para hablar de este fenómeno de mestizaje, de interculturalidad, de melting pot. Se ha creado también, no se ha creado, sino que se ha usado el concepto que ya existe de hibridez, que se usaba muchas veces en las ciencias naturales, pero para estos fenómenos más bien
culturales. Este es un concepto interesante y el que lo ha usado por primera vez en estos términos es un escritor, un pensador francés que se llama Serge Gruzinski, que es autor de varios libros, pero hay dos que son interesantes sobre este tema. Uno que se titula El pensamiento mestizo y el otro Las 4 partes del mundo, historia de una mundialización. Lo interesante del pensamiento de este estudioso francés, que tiene discípulos por toda Europa, donde se ha difundido su teoría, es que se basa en el ejemplo histórico latinoamericano como modelo de mestizaje y pionero del fenómeno de globalización. Él dice que precisamente el primer gran mestizaje de la humanidad se ha dado aquí, en América Latina, con la conquista española y la colonización posterior. Los planteamientos de esta teoría son un aporte valioso a la reflexión sobre cómo se construyen las identidades multiculturales en el mundo. O sea que este pensador no se ocupa solamente de esta historia, ¿no?, antigua, remota, que es la historia de América Latina, sino que ve a través de este ejemplo cómo ha sido el principio de un proceso que sigue en la actualidad, que es precisamente el proceso de construcción, como dice, de las identidades nacionales gracias a los aportes de los inmigrantes. De modo que vamos a retener este concepto de hibridez como concepto interesante y que parte de un ejemplo emblemático que es el de América Latina. Sobre el caso del Perú volveré después, precisamente, pero es interesante ver cómo el Perú, entre los países latinoamericanos, es uno de los países pioneros en este tema de mestizaje, de hibridez y de interculturalidad. Otro término que está bastante cerca, ¿no?, desde el punto de vista lingüístico de interculturalidad y semántico también, es el de multiculturalidad. Se habla también de multiculturalidad o de multiculturalismo. Es un término efectivamente cercano al de interculturalidad y cercano también a los otros términos, que sea melting pot, que sea mestizaje, que sea hibridez. Yo creo que se acerca más al término de melting pot, porque la multiculturalidad designa la coexistencia de varias culturas en un mismo espacio. Puede ser este espacio una nación, una región, una sociedad, una ciudad, por ejemplo, también. Pero la multiculturalidad, a diferencia del mestizaje y a diferencia de la interculturalidad, no habla precisamente de la fusión entre, o sea, del contacto entre estas distintas culturas, cosa que es importante en el concepto de interculturalidad. Es decir, lo vemos el radical, ¿no?, el prefijo de inter es importante porque aquí la interculturalidad, lo importante de este concepto es que designa el proceso y el resultado de la interacción, cosa que no está en multiculturalidad. Interculturalidad es el resultado de la interacción entre distintas culturas. Y este proceso podemos decir que es el que desemboca en el mestizaje. Pero vamos a ver que también, a diferencia del mestizaje, la interculturalidad supone otras condiciones y tiene otras modalidades. Y paso ahora al segundo punto de mi ponencia: las modalidades y condiciones de la interculturalidad. La interculturalidad supone un diálogo entre las culturas.
El diálogo es inherente, obligatorio a la interculturalidad y se basa en una actitud activa, consciente, cosa que no existe en ninguno de los términos que hemos visto, con excepción quizás del de hibridez. Incluso el mestizaje, que es también el resultado de esta mezcla, no tiene una acepción, que es la de la interculturalidad, a saber, la conciencia. En la interculturalidad tenemos algo que es de índole de la conciencia, de lo deliberado. El fenómeno de interculturalidad no es un fenómeno que se da de forma natural, como el mestizaje, sino que es un fenómeno que se desea, que quiere hacerse, y por eso supone un diálogo entre las culturas. Y este diálogo de culturas supone la aceptación de las diferencias, sin ánimo de jerarquizarse. Cuando hablamos de interculturalidad, hablamos de que no hay ninguna jerarquía entre las culturas. No hay una cultura dominante y una cultura dominada, ni una cultura superior y una cultura inferior. La interculturalidad es la aceptación de las diferencias, sin ánimo de jerarquizar las culturas. Por eso es un concepto mucho más moderno y mucho más consciente, mucho más fuerte también que los demás. La interculturalidad nos excluye, o más bien, valga la redundancia, iba a decir, excluye la exclusión. O sea que la interculturalidad es el deseo de inclusión de todos. La interculturalidad es inclusiva, es fecunda, es deliberada, se basa en el diálogo y la aceptación del otro. Por eso la interculturalidad es algo importante hoy en día en la supervivencia de las sociedades modernas. Porque la interculturalidad es la que permite contrarrestar la idea de choque de culturas, de choque de civilización. Decía que la interculturalidad no es un fenómeno natural, como lo puede ser el mestizaje. ¿Por qué? Porque precisamente sabemos que para llegar a este grado de diálogo, de poder hacer dialogar varias culturas sin jerarquizarlas, esto supone un esfuerzo de aceptar al otro tal como es, sin considerarlo inferior. Esfuerzo que justamente nos da la educación. Esfuerzo que supone también un valor que es el respeto al otro. Un valor que es también la tolerancia, la aceptación de las diferencias que existe entre los seres humanos, entre las culturas. Y se sabe que la tolerancia es un valor supremo, por supuesto, el respeto al otro es un valor supremo para la convivencia de los seres humanos. Pero lamentablemente no es un valor innato, no nacemos tolerantes, nacemos intolerantes. Y solo la educación nos permite ser tolerantes. El ser humano, en
todos los países del mundo, en todas las culturas, nace igual, pero nace con una tendencia más bien no a la paz, no a la tolerancia, sino a la agresividad. Todos sabemos cómo se portan los niños. Para nosotros los niños siempre la infancia es inocente, pero así es. Pero todos sabemos del comportamiento agresivo de todos los niños. Y la sociabilización, la educación, consiste precisamente en educar al niño a poder jugar con otros niños. Por ejemplo, un niño cuando tiene sus juguetes no quiere compartir con los demás. Cuando tiene su territorio no quiere. Entonces, esto a nivel universal. Y la educación, primero a nivel en el ámbito familiar, luego en la escuela, en las universidades, en las aulas, nos enseña que si queremos vivir en una sociedad en paz, si queremos precisamente ser tolerantes, tenemos que dejar de ser violentos. De modo que la interculturalidad que se basa en estos valores de paz y tolerancia, de respeto, se adquiere gracias a la educación. Yo quiero aquí citarles una frase, algunas frases, una pequeña cita del austríaco Konrad Lorenz, que ha sido premio Nobel de Medicina y que dice lo siguiente, cito: ser intolerante es natural. Ser intolerante es natural. Se aprende a ser tolerante. La tolerancia es cultural. Y el miedo al otro, el temor al otro, es congénito. Importante esto. Es lo que estamos diciendo. Yo no lo digo yo sola, sino que es la conclusión de que han sacado todos los grandes estudiosos. La teoría del buen salvaje que tuvo su época en ciertos siglos pasados, la verdad no existe, porque aquí lo dice claramente lo normal, lo natural, vamos a decir, no lo normal, sino lo innato es ser intolerante. Y la tolerancia es un valor cultural. De modo que la interculturalidad supone un esfuerzo importante en el tema de la educación. Y la educación supone también conocimiento de quiénes somos, de quién es el otro y de quiénes somos desde una perspectiva de nuestra propia pluralidad cultural. Aquí hay una toma de conciencia primero de la diversidad de cada uno de nosotros, de la diversidad de las sociedades en las que nos toca vivir primero. Pero también en esta diversidad la aceptación de las diferencias. Los seres humanos no somos idénticos y tenemos que aceptar estas diferencias. Claro, dentro de un respeto que es un respeto mutuo. De esto nos habla la tolerancia. Por eso hay que enseñar a los niños, a los jóvenes, a todos los componentes de la sociedad a respetar la diversidad, que sea étnica, religiosa, cultural, genérica o lingüística. Hay que enseñar a los jóvenes, menos jóvenes, el respeto de las identidades. Y fíjense en que uso la palabra identidades, porque una identidad única no existe. No existe pureza de sangre y no existe identidad única. Todos somos mestizos, todos somos portadores de culturas plurales, pero cada uno de nosotros es distinto, cada ser humano es distinto
al otro ser humano. Y bueno, todo esto supone precisamente un aprendizaje. Por eso repito que la educación, vamos a decir, la educación intercultural es fundamental. Y repito que se inicia en las familias y continúa esta educación en las aulas de las escuelas y las universidades. Bueno, esto vamos a decir como un poco la condición, ¿no?, del diálogo o de la interculturalidad. Este es un poco el prerequisito de lo que es la interculturalidad o del diálogo intercultural. Luego, las modalidades del diálogo intercultural. Aquí he retenido dos modalidades que me parecen importantes. La primera es el diálogo intercultural interno y la otra el diálogo intercultural externo. Hablé un poco ya de lo que es el diálogo cultural interno, pero quiero insistir en que es importante para construir una sociedad que sea justa, con una democracia inclusiva, respetando los valores, los principios que sustentan la interculturalidad, a saber, la tolerancia y el respeto, la aceptación del otro. Aceptar al otro y respetarlo, con sus diferencias. Y yo creo que es significativo del grado de desarrollo de un país o de una sociedad la situación de interculturalidad en la medida en que supone el reconocimiento o no de su propia diversidad y la protección de los derechos de las distintas culturas que cohabitan en una misma sociedad. No hay cohabitación ni convivencia posible sin el conocimiento de esta diversidad inherente a toda sociedad humana y sin el reconocimiento de los derechos de todas las culturas, de todas las minorías. Si queremos vivir juntos en armonía, tenemos que aceptar la diversidad. La buena convivencia es la mejor prevención de los conflictos sociales y humanos. La segunda modalidad, como decía, es el diálogo intercultural externo. Bueno, la separación es un poco arbitraria, pero es solamente porque estamos hablando de casi lo mismo, pero desde una perspectiva de un conjunto que puede ser una nación, una sociedad, un grupo humano. En este caso es el diálogo interno, y el otro es entre dos sociedades, dos naciones, dos pueblos. El diálogo intercultural externo, hoy en día, en principio, en este mundo en el que vivimos, que es un mundo totalmente globalizado, y hemos visto que la globalización ha empezado precisamente con el mestizaje de América Latina, en este mundo que nos parece que es cada vez más interconectado, más interdependiente, con tantas migraciones, tantos flujos de los seres humanos, donde las culturas están en estrecho contacto. En principio el diálogo intercultural externo debe existir, en principio. La realidad no existe. ¿Por qué no existe? Precisamente por estos problemas que hemos visto, estas dificultades que hemos visto, de que no todos los seres humanos tienen esta capacidad, esta educación a la tolerancia, al respeto al otro. Y también porque hay, esto por una parte,
Por otra parte, también porque hay una tendencia también con esta globalización de homogeneización cultural, según un estándar dictado por la hegemonía de una cultura sobre las otras. Entonces yo creo que aquí hay dos razones importantes que hace que hoy en día la dificultad de esta interculturalidad entre los distintos pueblos, entre las distintas civilizaciones, y el hecho de que el choque de civilización, esta famosa teoría, tenga tanto éxito, se debe, repito, primero a la intolerancia de los seres humanos, y aquí no hablo de un grupo determinado, sino de en todas las sociedades esto existe, de que si no hay educación, entonces no hay aceptación de la diferencia, no hay aceptación de la otra cultura. Uno. El otro motivo, hay lo que se llama imperialismo cultural. Y el imperialismo cultural es lo que a veces obliga a tener ciertos referentes culturales que vienen dictados por una cultura que se erige como cultura superior. Y esto también es un resultado un poco, vamos a decir, perverso de esta globalización. Es un resultado perverso de la interconexión que hay entre todo el mundo. O sea, que todos el hecho de que finalmente, en vez de aceptar al otro con sus diferencias, lo que se trata de hacer muchas veces, la tendencia es que hay unas normas, unos referentes, puede ser en el plano musical, en el plano de la vestimenta, en el plano de, o sea, muchos referentes culturales, que se supone que tal cultura, tal civilización, por pertenecer a tal país, a tal, etcétera, es superior, y entonces todo el mundo trata, por un fenómeno de mimetismo, hay una tendencia de imitar. Y esto es lo que engendra, como decía, esta famosa teoría del choque de las civilizaciones. Aquí, porque hay, otra vez, trato un poco de explicar lo que decía, porque hay aquí dos motivos. Hay un motivo que es una ignorancia, y el otro es el afán de hegemonía. Entonces, los dos conjugados hacen que en realidad no hay tanto diálogo intercultural externo. Lo que sí hay muchas veces es precisamente este choque entre las culturas. Pero sabemos que esto no es una fatalidad para nada, y que es importante explorar las aportaciones recíprocas y las confluencias culturales entre los pueblos y las naciones para establecer un diálogo intercultural. Y sabemos que esta interacción entre las distintas culturas de los pueblos del mundo es enriquecedora, y es lo que nos permite también conocernos mejor, conocer nuestra propia diversidad. Las diferencias que existen a veces entre cada uno de nosotros y entre cada una de las culturas son diferencias que deben ser puentes, no deben ser fronteras. Y aquí es importante también decir que no se trata de borrar las diferencias, no se trata de establecer una monocultura, para nada, sino de reconocer las diferencias, de respetarlas con un espíritu de tolerancia y en base a valores universales, valores que sean transversales, más allá de las especificidades culturales. No tenemos que confundir valores con prácticas culturales. Una cosa es una práctica cultural y otra cosa es el valor cultural o el principio. Un valor es
un principio universal. Una práctica es una práctica específica, pero por debajo de todo, por encima de todas las prácticas culturales, hay valores. Y la diferencia está justamente en las prácticas culturales. No debe existir en los valores, sino en las prácticas. Por eso hay muchas veces confusión entre estas dos situaciones. Bueno, para terminar este segundo apartado, quisiera recordarles, que a mi modo de ver, lo que hay que tratar de hacer otra vez, educar, para derrocar las barreras de la ignorancia, que muchas veces es el temor, el susto. El otro no está vestido como yo, tiene una lengua distinta, habla distinto, tiene una religión distinta, come distinto. Entonces, esto genera muchas veces susto en la gente y no debe ser así. O sea que hay que aceptar estas diferencias y hay que tratar precisamente de comprender al otro. ¿Por qué tiene prácticas culturales distintas? Y respetarlas. Entonces hay también que derrocar prejuicios, hay que derrocar también algunas ideologías trasnochadas y siempre pensar en que los seres humanos, más allá de estas diferencias culturales, nos parecemos muchísimo. Me gusta recordar aquí una frase, dos versos de un pensador que era poeta de la época del Andalus, de la España musulmana del siglo X, de la Edad Media, que decía lo siguiente: todas las tierras en su diversidad son una, y los hombres todos son vecinos y hermanos. Estas son palabras de un poeta del siglo X, pero que son palabras muy modernas. Y paso ahora al tercer apartado de mi ponencia, que es hablarles un poco de cómo yo veo el caso de la interculturalidad o el caso peruano en este tema de la interculturalidad. Como les decía, todas las sociedades latinoamericanas se caracterizan por una gran variedad étnica y cultural. Y dentro de ellas creo que el Perú puede considerarse como una de las naciones latinoamericanas con mayor diversidad. Y hemos visto que esto remonta a la época de la conquista española, pero no es exacto, porque la diversidad existe antes de la llegada de los españoles, y el Perú es un ejemplo emblemático, como otros países del continente, como México, por ejemplo, de las múltiples y milenarias civilizaciones indígenas que lo conforman. Quiero contarles a este respecto una pequeña anécdota que tiene que ver con el escritor recién fallecido mexicano Carlos Fuentes. En una de sus entrevistas con un periodista en México, un periodista le pregunta a Carlos Fuentes, bueno, México, como es México, es el norte, ¿no?, del continente. Entonces le pregunta, le dice, ¿qué hubiera pasado si México hubiera sido colonizado, conquistado por los anglosajones, como es el caso de Estados Unidos y de Canadá, y hubiera tenido quizás una democratización más avanzada, porque los anglosajones se supone que tienen unas democracias más avanzadas? Carlos Fuentes contesta lo siguiente, no estoy parafraseando porque no tengo el texto, la cita exacta, pero dice algo
así. Dice, no sé si hubiéramos tenido una situación más democrática, pero sí sé, o sea, dice, no sé si hubiéramos ganado algo, pero sí sé que México, de haber sido colonizado por los anglosajones, hubiera perdido algo importante, algo de muy preciado y algo que es el porvenir de la humanidad, a saber, el mestizaje. El Perú es un país, como decía, con un grado de mestizaje elevado. Y la admirable expresión de José María Arguedas, país de todas las sangres, no es para nada una exageración, porque yo sé que he leído hace algunos años de que su país, el Perú, tiene un grado de diversidad étnica que lo pone en el primer rango mundial, en la vanguardia del mundo. Yo realmente considero, como marroquí, que el Perú es un laboratorio del mundo en este tema del mestizaje y de la interculturalidad. Está en la vanguardia, si hablamos también de que la interculturalidad y el mestizaje se dio en una época muy remota, y también en la vanguardia y por la situación actual. Si hablamos del pasado, vemos que ustedes tienen a un gran pensador, un gran escritor que va a inaugurar la literatura peruana en lengua española, que es el Inca Garcilaso de la Vega, autor de este admirable libro, Los Comentarios Reales. Y ahí el Inca Garcilaso define lo que es el mestizaje biológico como el resultado de la unión entre los indios y los españoles. Y quiero citarles este pasaje en el que el Inca Garcilaso se autodefine como mestizo. Dice lo siguiente: a los hijos de español y de india nos llaman mestizos por decir que somos mezclados de ambas naciones. Fue impuesto por los primeros españoles que tuvieron hijos en Indias, y por ser nombre impuesto por nuestros padres y por su significación, me lo llamo yo a boca llena y me honro con él. Fin de cita. Muy interesante esta definición, muy interesante y más interesante que la definición de lo que es el mestizaje aquí, es la autoafirmación del propio autor de su propio mestizaje. Y aquí este también es un criterio importante del que hemos hablado, de la conciencia, la toma de conciencia. Y aquí el Inca Garcilaso tiene plena conciencia de su mestizaje y lo acepta con mucho orgullo, a pesar de que sabemos que no fue fácil afirmar el mestizaje en aquella época. Por eso podemos considerar al ilustre autor peruano como el primer gran mestizo latinoamericano. El Perú ha sido un país de recepción de una importante y muy variada inmigración desde los españoles, a partir del siglo XV o XVI más bien, hasta las inmigraciones más recientes que volvieron a darse a partir de mediados del siglo XIX. La inmigración china, la japonesa, europea, alemana, italiana, italiana, francesa, etc., hasta también la inmigración árabe. Y esto hace que precisamente hoy en día el Perú es un mosaico de razas, de etnias, de culturas.
Pero quiero aquí compartir con ustedes una reflexión personal, porque estamos hablando del caso peruano. Es que a mí me parece que más allá de algunos incidentes que hubo con ciertas comunidades, en ciertas circunstancias, me refiero, por ejemplo, a lo que ha pasado con la colonia japonesa en el contexto de la guerra mundial, que ha generado cierta tensión. O sea que fuera de estos pequeños incidentes aislados, a mí me parece que los inmigrantes que se radicaron en el Perú a partir del siglo XIX han podido integrarse sin mayores dificultades y que hubo una muy buena interacción entre la cultura de estos inmigrantes y la cultura de la sociedad peruana acogedora. Hubo una excelente mezcla biológica, hubo una influencia en varios aspectos de la cultura peruana, y aquí cabe tomar solo el caso de la gastronomía. Hoy en día la gastronomía peruana es el resultado de esta fusión, de este mestizaje, precisamente de estos aportes de todas estas comunidades, que sea la japonesa, la china, con la chifa, la árabe, la francesa, la italiana, etcétera, etcétera. Entonces, y todos estos aportes han enriquecido mucho la identidad peruana. Creo que aquí hay un caso que yo conozco bastante bien, que es el caso de la inmigración árabe, y realmente la inmigración árabe al Perú se hizo de forma impecable, o sea que no hubo ningún incidente. Estoy hablando de la comunidad árabe porque realmente el Perú tenía, por supuesto, una variedad también de inmigración, pero el Perú tenía básicamente una población india y una población europea, que era básicamente la de los españoles. Pero la presencia de una cultura totalmente distinta, que es la árabe, no ha generado para nada tensiones en el país. Todo esto hace que finalmente podemos decir que la recepción de estas inmigraciones ha sido una recepción totalmente... ha sido un modelo, si podemos decir, es un modelo. Pero al lado de esto, al lado de esta aceptación de esta inmigración que llega al Perú a partir del siglo XIX, me parece, para terminar con este tema del caso peruano y de la interculturalidad, hay un problema, una cuestión que queda pendiente y es un poco paradójico respecto de lo que acabamos de ver, la facilidad con que se integran estos extranjeros, es la dificultad de la integración de los nativos, la dificultad del diálogo intercultural entre los componentes de las distintas etnias autóctonas. Y en este marco valoro la creación bastante reciente, de hace un año, del Viceministerio de Interculturalidad dentro del Ministerio de Cultura, y creo que está haciendo una labor muy importante. Hasta aquí el caso peruano, y quisiera ahora hablarle del caso de mi país, el caso de la interculturalidad en Marruecos. En Marruecos, Marruecos no tiene ni la misma complejidad ni la misma pluralidad étnica del Perú, pero sí posee el Reino de Marruecos una gran diversidad cultural y étnica. Siendo una nación antigua y una de las más antiguas también monarquías del mundo, Marruecos está ubicado en la confluencia de dos mundos, que es el mundo africano y el mundo europeo. Estamos a 14 kilómetros de Europa, estamos en la punta extrema norte de África y estamos también en la confluencia de varios mundos. Esta ubicación geográfica es la que ha determinado la historia y la cultura milenarias de Marruecos como tierra de encuentros
de confluencias, y Marruecos se construye y afirma como nación a partir del siglo VII con el fenómeno de la arabización, o sea, la llegada de los árabes del este que traen también la religión musulmana. De modo que podemos decir que aquí hay un factor de cohesión y de construcción de la identidad nacional que es la religión, el Islam, y la lengua árabe y la monarquía. Marruecos tiene dos lenguas oficiales, correspondiente a las dos etnias más importantes, la etnia amazigh o bereber, que es la nativa, y la etnia árabe. Existe también en Marruecos una tradición de uso de lenguas extranjeras, debido precisamente a esta ubicación geográfica y a esta proximidad geográfica y los lazos históricos que nos unen con nuestros vecinos del norte, o sea, los franceses y los españoles, por lo que hay dos lenguas extranjeras muy practicadas y estudiadas en las escuelas, los colegios, que son el francés y el castellano. Pero uno de los aspectos importantes para nuestro tema de la interculturalidad es que Marruecos es el único país árabe que reconoce, además de la lengua árabe, otra lengua oficial, que es la lengua bereber o amazigh, es la lengua de nuestros nativos equivalentes a los quechuas, o sea que Marruecos está en una situación similar a la del Perú, que tiene dos lenguas oficiales, el quechua y el español. Nosotros tenemos el amazigh y el árabe. Pero hay que subrayar que, como decía, somos el único país árabe. Y esto que la etnia bereber o amazigh es una etnia común a otros países de África, tales como Argelia, Túnez o Libia. De modo que este es un aspecto relevante del reconocimiento de la diversidad étnica y lingüística, y es también un paso importante que estamos recorriendo los marroquíes hacia este diálogo intercultural nacional. Decirles que precisamente en la nueva Constitución, en el preámbulo de la nueva Constitución marroquí, está escrita esta interculturalidad. Permítanme leerles parte de este preámbulo, que dice lo siguiente. La Constitución es una nueva Constitución que justo tiene un año, exactamente en julio del año pasado. Dice lo siguiente: Estado musulmán, soberano, aferrado a su unidad nacional y a su integridad territorial, el Reino de Marruecos pretende preservar en su plenitud y diversidad su identidad nacional, una e indivisible, su unidad forjada por la convergencia de sus componentes árabo-islámico, amazigh y sáharo-hasaní, se nutre y enriquece de sus afluentes africano, andalusí, hebreo y mediterráneo. La preeminencia otorgada a la religión musulmana dentro de este referente nacional corre pareja con el aferramiento del pueblo marroquí a los valores de apertura, moderación, tolerancia y diálogo para la comprensión mutua entre todas las culturas y civilizaciones del mundo. Fin de cita. Aquí en este preámbulo de la Constitución no se habla explícitamente de interculturalidad, pero sí se habla de diálogo, sí se habla de los valores y de los principios de los que estamos hablando, de los objetivos que subtiende la interculturalidad, a saber, el reconocimiento de la diversidad, la apertura, la tolerancia y la comprensión mutua entre los pueblos y las culturas. Y hablando de la experiencia marroquí de la interculturalidad y también lo que conozco mejor es el tema de la educación, les puedo decir que en Marruecos hay programas
para mejorar la educación intercultural, algunas prácticas que tratan precisamente de reconocer y rehabilitar nuestras múltiples memorias y raíces. Esto a nivel, vamos a decir, de interno. Ya luego también a nivel de diálogo con otras culturas, fomentado por Marruecos. Marruecos trata cada vez más de abrirse al mundo y de participar en estos foros, ¿no?, de diálogo intercultural que existe en el mundo, como el de la Alianza de Civilizaciones. Tenemos también con los españoles una fundación que es hispano-marroquí, que se llama de 3 culturas y 3 religiones, las 3 religiones y 3 culturas del Mediterráneo, radicada en Sevilla, y que trata precisamente del diálogo interreligioso entre las 3 religiones monoteístas, la judía, la cristiana y la musulmana, etcétera, etcétera. No les voy a citar todos estos foros, pero decirles que precisamente hay una voluntad, ¿no?, deliberada de dialogar con las otras culturas del mundo. Y con esto llego al último punto, precisamente, del diálogo intercultural entre el Perú y Marruecos. La cultura árabe y musulmana, como ustedes saben, llega al Perú en los albores de la conquista española, sea directamente por la presencia entre los conquistadores de moriscos o moriscas, ya más moriscas que moriscos, las famosas esclavas blancas, sea a través también de los mismos españoles, en su mayoría eran andaluces o extremeños, portadores de la civilización árabe andalusí, a la que la conquista cristiana de Granada pone fin solo 9 meses antes del arribo de las carabelas colombinas en América. Granada, último bastión de la España musulmana, cae en enero de 1492. Cristóbal Colón llega a América en octubre de 1492. Esto para que ustedes vean que estas fechas son significativas para entender que estos españoles que llegan a América son españoles mestizos, y dentro de este mestizaje la cultura árabe es importante, porque los árabes se quedaron 8 siglos en estas regiones del sur de España, que son Andalucía y Extremadura. De modo que este legado arábigo-andalusí va a atravesar el Atlántico, y los peruanos y los marroquíes hoy en día nos podemos considerar como herederos de un patrimonio común. Y aquí no faltan ejemplos de estos referentes culturales que compartimos, y eso a pesar de que somos países distantes geográficamente. Estamos hablando sobre todo del caso de Marruecos y el Perú, porque el Perú era el centro del virreinato, ¿no?, español. Pero también Marruecos, no hay que olvidar que era también, como es la puerta de África, ha sido también los árabes, que eran en su mayoría no árabes sino bereberes, eran precisamente marroquíes y han cruzado el estrecho de Gibraltar desde Marruecos. Entonces aquí estamos hablando de estos casos emblemáticos de un país que ha sido el centro de la ocupación española, el Perú, y de otro país que ha sido el punto de partida, que ha sido el artífice más importante de esta época, que es la época andalusí. Bueno, sobran los ejemplos de estas similitudes que compartimos los marroquíes y los peruanos. Y lo interesante de esta memoria común
que nos une es que, aunque su origen se remonta a una remota historia medieval, es la de la época andalusí, sus huellas siguen vigentes, siguen vivaces en la vida cotidiana de nuestros pueblos, vivaces en ciertas tradiciones culturales, vivaces en la artesanía, también en la lengua. La lengua, por ejemplo, española, ha heredado más de 4.000 palabras de origen árabe. Casi la cuarta parte del registro del vocabulario de la lengua española es de origen árabe. O sea que ustedes no se pueden expresar en su vida cotidiana, desde el despertar hasta acostarse, sin usar palabras árabes. En la almohada, en la comida, todo lo que se come, para la medicina, el alcohol, etcétera, etcétera. Entonces, la lengua española está llena de estas palabras en la arquitectura, muchas veces en la gastronomía, ni hablar. De modo que este es un elemento que podemos considerar como un patrimonio común. Pero también en nuestras gastronomías, muchos de los platos aquí emblemáticos peruanos son de origen árabe y africano y han sido conservados en el Perú de modo casi idéntico a la forma como se preparan en mi país. Aquí les puedo citar unos pocos ejemplos, pero nunca es una lista exhaustiva. Estos famosos, los famosos y sabrosos anticuchos de corazón, son idénticos a los nuestros y se sabe que es una tradición árabe. Los picarones, casi idénticos, porque aquí hay una adaptación de que ya no es harina de trigo, sino harina de camote. Es harina de camote porque no había trigo aquí. Y se dice que el trigo ha sido introducido por una de estas esclavas blancas, una famosa, se llama Beatriz de Salcedo, que es la que ha sembrado por primera vez trigo, me parece, en Cajamarca. Luego los picarones, sí, los picarones se ha hablado, y etcétera, etcétera. El arroz con leche, bueno, no vamos a seguir más porque sería el cuento de nunca acabar. ¿Y qué decir del caballo de paso? Hoy en día no se puede entender la tradición cultural peruana sin el caballo de paso. Tampoco la historia del Perú se puede entender sin el caballo. Lo mismo, hoy en día la historia de Marruecos viene marcada por el importante papel que ha desempeñado el caballo. Y estamos hablando de los mismos caballos, de la misma raza, que es la raza árabe bereber, que ha sido traída precisamente por los españoles y cuyo origen es, como se dice, árabe bereber, origen marroquí. Bueno, yo creo que, solamente quise darles algunos ejemplos, pero este es un tema apasionante, un tema que merece ser desarrollado o tratado en una ponencia aparte. Y quiero ahora concluir, para dejarles también a ustedes la palabra y tratar de debatir o dialogar con ustedes algunos de los aspectos algunos de los temas que les he presentado. Bueno, en conclusión, ¿cuál es la situación y la perspectiva la situación y las perspectivas de la interculturalidad? Bueno, el tema de la interculturalidad, como lo decía, es un tema complejo, es un tema candente y que se plantea para todos los países y todas las sociedades del mundo, no solamente las sociedades actuales, sino de siempre. Siempre porque la multiculturalidad es constitutiva de la humanidad en general, pero lo que diferencia a las sociedades es el grado de multiculturalidad.
la capacidad de compenetración de las distintas culturas. O sea, lo que diferencia las sociedades es el grado de interculturalidad. ¿Qué podemos decir hoy en día de la situación de interculturalidad en los países del mundo? ¿Existe un país modelo? No existe. No existe. Ningún país hoy en día ha podido alcanzar una perfecta integración étnica y cultural. Ninguno. De modo que a mí me parece que la interculturalidad es un poco como la democracia. Son valores, son principios. La interculturalidad es un camino, no es un punto de llegada. No soy pesimista, pero sí soy realista, porque la interculturalidad requiere muchísimos esfuerzos y vemos que muchas sociedades que han podido alcanzar en cierto momento un grado de interculturalidad bastante aceptable han retrocedido después. O sea que cualquier crisis en una sociedad, en un pueblo, puede fácilmente destruir esta aparente armonía que existe entre las culturas. O sea que la construcción de una sociedad intercultural es una construcción que es bastante compleja y que es bastante también frágil. Porque la interculturalidad es una cuestión de leyes también y de prácticas. Pero como se dice, el camino se hace al andar. Lo importante es precisamente que estas leyes y estas prácticas de la sociedad sean leyes basadas en los requisitos y los valores de la interculturalidad. Lo que sí sabemos es que es peligrosísimo no establecer diálogo intercultural dentro de una sociedad, porque es la puerta abierta a todos los conflictos. Bueno, para concluir, quisiera referirme a una dimensión de la interculturalidad que viene en palabras del pensador Amartya Sen, que es precisamente el referente de este programa que ustedes están cursando. Amartya Sen, que ha sido premio de economía, un ilustre economista, pero que es también escritor, un renombrado pensador indio, uno de los intelectuales más reconocidos y más respetados en el mundo. Más reconocidos, más respetados. Y si para ustedes es un referente, es precisamente porque en el centro de su pensamiento está el tema de la ética. O sea, quiero referirme a la dimensión ética y moral del diálogo intercultural y dejo precisamente la palabra a este gran economista, Amartya Sen, en un libro suyo que se titula Identidad y Violencia, publicado en el año 2006. Este libro, la tesis de este libro es que la identidad de cualquier ser humano, de cualquier sociedad, como lo hemos visto, es plural, multidimensional. Y él dice, cuidado con la tentación de una identidad única, porque esto parte de, como hemos dicho, del rechazo y de la intolerancia. Dice lo siguiente, Amartya Sen: un gran número de conflictos o de actos de barbarie vienen alimentados por la
ilusión de una identidad única. De ahí surge una violencia elemental y también una violencia más pensada, una violencia ideológica, como es el terrorismo. La idea según la cual la gente puede ser clasificada en una categoría determinada en función de su religión o de su cultura es una de las fuentes más importantes de conflictos en el mundo contemporáneo. El mundo se enfoca a menudo como una federación inmutable de religiones o de civilizaciones, y aquí entre comillas, de culturas, y no se deja sitio a las demás formas con las que se define la gente, a saber, la clase social, el género, la profesión, la lengua, la ciencia, la educación moral o las opiniones políticas. Fin de cita. Gracias por su atención. Ahora vamos a pasar una ronda de 4 preguntas. A ver, primero en la cuarta fila. En primer lugar, loar su habilidad por la lengua española. En segundo lugar, la pregunta que quiero dirigir es la siguiente. Nuestro país, como usted bien dice, se caracteriza por la paradoja de acoger a las comunidades extranjeras, aunque no siempre, porque hay un evento con la comunidad china, especialmente durante la Guerra del Pacífico, que creo que es digna de revisar, y la segregación que suele hacerse respecto con las comunidades indígenas y incluso a veces con la mestiza. Incluso hay estudios recientes que demuestran de que aún se dan segregaciones, por ejemplo, en el ámbito laboral, donde apellidos indígenas son disminuidos frente a apellidos o españoles o extranjeros, ya sean angloparlantes o franceses. Entonces la duda es la siguiente: ¿qué experiencia en el ámbito internacional, si bien como usted apunta, ningún país ha alcanzado un estándar completo, qué experiencias pueden ayudarnos para romper ese desprecio a veces interno y poco, a veces, disculpando la expresión, a veces hipócrita de parte nuestra? ¿Cómo logramos incluir a unir más a esta sociedad? ¿Qué ejemplos pueden ayudarnos en este rumbo? Gracias. Bueno, agradecerle su pregunta. Yo lo que quería sobre todo subrayar es un poco el contraste, ¿no?, entre una situación muy positiva, que a mí me parece única también, la experiencia de la aceptación de las comunidades y de los extranjeros de esta inmigración, y que algunos países, incluso vecinos del Perú, no han tenido de esta forma tan favorable, tan positiva, y me refiero, por ejemplo, a la inmigración que conozco mejor, como decía, que es la inmigración árabe. De modo que es algo importante que hay que subrayar, que es muy positivo, que ha logrado el Perú, es algo único.
Lo otro que yo quería decir es que es una tarea pendiente. Yo creo que es una tarea pendiente poder lograr esta integración nacional, esta integración étnica, sobre todo y cultural, y decirle que otra vez hay un modelo, no hay experiencias quizás de otros países, pero yo creo que aquí también hay que entender que la situación en el Perú no es fácil por tanta diversidad étnica. Ustedes tienen en una misma zona geográfica esta pluralidad que hace que es una situación mucho más compleja. Quizás un país de la región que se parece sería México. Yo creo que México es un país parecido al Perú en esta situación de diversidad y que podría ser interesante. Pero no creo que, no sé, no conozco exactamente tampoco las estadísticas, es difícil evaluar a veces la proporción de esta variedad, pero yo creo que los dos países en el continente que han tenido tanta diversidad son México y el Perú. Entonces yo creo que aquí también es interesante ver cómo se ha podido llevar a cabo la experiencia mexicana en este tema, que también es una experiencia que está costando muchísimo esfuerzo. Entonces aquí yo no quería criticar. Lo que sí yo quería decir y lo dije al final, es un camino al tema de la interculturalidad. Yo creo que he citado la creación del Viceministerio de Interculturalidad. Yo creo que aquí hay un espacio, aquí una herramienta importante a partir de la cual los antropólogos, los historiadores, los sociólogos, los expertos y los políticos pueden manejar este tema y pueden reflexionar. Yo creo que es precisamente un poco la sinergia de todos estos actores, ¿no? Desde los historiadores hasta los políticos, que puede permitir avanzar en este tema. Yo digo siempre que la grandeza del Perú se debe a esta diversidad, no solamente étnica, cultural, sino también geográfica. El Perú es un país muy grande, es un país inmenso, es un país bellísimo, es un país diverso, plural, interesantísimo, pero esta misma grandeza, esta diversidad es fuente de grandeza, pero también de dificultad. Entonces el día en que se pueda precisamente, y lo que se está haciendo, de poder un poco armonizar toda esta diversidad, llegar precisamente a una armonía, yo creo que es un día que no lo veo tan remoto, porque yo he visto, por ejemplo, todo lo que se está haciendo en estos 20 últimos años que trato de estudiar y comprender el Perú, y veo que hay un gran esfuerzo. Hay un esfuerzo, por ejemplo, en el tema, como usted dice, de la segregación, del racismo. He visto cómo se han tomado medidas drásticas cuando hubo un caso de una discriminación de un joven hace algunos meses en un cine aquí en Lima. Yo creo que hay un esfuerzo que hacer sobre las mentalidades también. Y bueno, pero decirle que ningún país está a salvo, ¿no?, de estos prejuicios, pero lo que sí hay que tratar de llegar a una especie de conciliación y de concertación, y creo que el Perú está avanzando bastante bien en este tema. Siguiente pregunta. La tercera fila, por favor. Buenas, mi nombre es Omar Vallejos, de Comunicación Social de San Marcos. Tengo una pregunta un poco compleja, así que me va a costar un poco esto. Bien, ¿qué es el concepto que define cuál es la cultura de uno? O sea, ¿depende de la personalidad de uno, el carácter? ¿O depende de dónde nació y quiénes son sus padres?
O sea, ¿cuál es realmente la verdadera origen de tu cultura o de varias culturas? Y a mi parecer, si es el carácter y la personalidad, hay algunos conceptos que serían obsoletos, como el de alienación, ya que todas son mis culturas y podría escoger la que va más de acuerdo a mi personalidad. No sé si podría dar un alcance sobre estas dudas. Gracias. Bueno, es una pregunta muy interesante, efectivamente. El concepto de cultura, bueno, se ha tratado bueno, depende también otra vez del enfoque, pero yo creo que también la cultura es lo que se hereda y lo que se adquiere, las dos cosas. O sea que heredamos una cultura en función de donde hemos nacido, en nuestro ámbito nacional, social, familiar. También la cultura es también una memoria, no solamente de este conjunto que es la sociedad, pero también de la familia, también es la cultura. Pero la cultura también se adquiere, como usted lo ha dicho, se adquiere a partir de lo que se lee, a partir de la convivencia con otros, a partir de nuestros viajes, a partir de otro bagaje. Entonces, todo esto es lo que conforma la cultura. Por eso es un concepto que vamos a decir que no se puede definir con exactitud, ni la cultura de ni la cultura de una sociedad o de una nación, no. O sea que siempre estamos hablando de algo que es dinámico. La cultura nunca es estática, es dinámica. Pero lo que sí es importante, porque estamos hablando de las culturas, siempre hay una especie de plataforma común, que puede ser precisamente estas herencias y estas prácticas de la sociedad en las que nos toca vivir. Entonces hay como una especie de dominadores comunes, pero cada uno de nosotros es también portador de otros referentes que son diferentes. Yo, por ejemplo, nací en una familia, entonces en una sociedad, en una ciudad, en un país, etc. Y con mis hermanos vamos a tener, claro, bagaje común que nos identifica como marroquíes, pertenecientes a tal ciudad, que practican la religión musulmana, etc. Pero a medida que cada uno va creciendo y va conociendo otros mundos, otras, etc., va a adquirir también otros referentes culturales. Por ejemplo, mi hermana está casada con un francés, entonces ya también tiene aquí un aporte que yo no tengo, por ejemplo, es un ejemplo. Entonces la cultura es una cosa efectivamente que no es esta, y el peligro del que acecha muchas veces a algunas ideologías dogmáticas es definir la identidad y la cultura como algo, como he dicho, puro, como algo estático, que no tiene que cambiar, que no. Y este es precisamente el origen de las violencias y esto no es ni deseable ni cierto. No es cierto, porque la humanidad, desde los albores de la humanidad es mezcla de sangres, mezcla de razas. Pero hoy en día el problema se plantea mucho más porque con las comunicaciones, las conexiones, las inmigraciones, las culturas, las diferencias están al lado de la otra, y hay que saber precisamente vivir en común. A continuación, nuestro compañero, el becario Andrés Llanos Silva, va a dar las palabras de agradecimiento.
Aumama Awad Arrech, embajadora del Reino de Marruecos en el Perú, señor representante de la embajada, doctor Javier Rojas, director general del cuarto programa de formación en excelencia gerencial, doctor Ruiz, doctora Mesa, coordinadores académico y administrativo respectivamente. Compañeros becarios, tengan todos ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Andrés Llanos, soy comunicador social egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tengo esta noche el gusto de darle unas palabras de agradecimiento a nuestra invitada. En primer lugar, debo agradecerle por estar aquí, por haber llegado aquí. Sabemos que hay una comisión de congresistas de Marruecos que están en Lima y que usted, pudiendo estar atendiéndolos, se ha hecho un espacio en la agenda apretada y está aquí con nosotros. Gracias, en nombre de mis compañeros y mío, porque valoramos y agradecemos ese gesto. Cuando se me propuso dar estas palabras, lo primero que se me vino a la mente fue buscar puntos en común entre Perú y Marruecos. Hablar de la historia, la cultura y, como usted mencionó, también la gastronomía. Y en esta búsqueda anoche llegué a un documental llamado Marruecos, la Tierra Roja. Un documental interesante que habla de varios aspectos de la historia, la religión, incluso la política de Marruecos. Y hace especial énfasis en el gobierno del rey Mohamed VI, este demócrata, lo llamo demócrata con justicia, porque ha hecho reformas profundas en la administración de poder en el país. Por ejemplo, la abolición de la poligamia. Y uno de los aspectos en los que da acciones concretas es en el empoderamiento de la mujer. Debo confesar, y con honestidad, se lo digo honestamente, que tras escucharla, puedo decir que designarla a usted como embajadora en este país ha sido uno de sus aciertos. El documental hacía especial énfasis en aspectos culturales, históricos, como les digo. Pero el que me llamó más la atención fue el tema de la nobleza y la cordialidad de la gente marroquí. Asegura el documental que uno no se va a encontrar con un marroquí sin que le apriete bien la mano, se la lleve al corazón, le dé un par de besos en la mejilla y lo salude con un "que la paz esté contigo". Que nunca va a llegar uno a una casa de un marroquí sin que le brinden el mejor asiento en la mesa y le ofrezcan una taza de buen té verde. Y el concepto de familia, de un grupo que está para las buenas y para las malas. Y es allí, en ese punto, en la nobleza, que encontré un punto en común con mi tierra y con mi gente. Y tras escucharla puedo deducir que la nobleza no tiene pasaportes ni banderas, sino que es una condición humana. Me ha pasado a mí esta noche y creo que voy a conseguir con muchos de ustedes. Yo me voy del auditorio tras escuchar a la embajadora con una sensación de que más allá de barreras idiomáticas, geográficas, religiosas y hasta políticas, como dijo usted, los seres humanos nos parecemos mucho. Lloramos las mismas tristezas, gozamos las mismas alegrías y al fin y al cabo todos buscamos y soñamos con un mundo más perfecto para desarrollar nuestros otros sueños. Embajadora, gracias por su tiempo, por estar aquí esta noche, por los libros donados. Gracias por esa sensibilidad social que ha compartido con nosotros y gracias también por antojarnos a Marruecos. Hoy yo me quedo con ganas de ir para allá. Así que a nombre de todos los que formamos parte del cuarto programa internacional de formación en excelencia gerencial, quiero decirle Shukran Katiran, Saida Sarifa, y darle este merecido aplauso. Buenas noches. Mostrando la integración intercultural del programa, nuestro compañero, el becario Luis Felipe Novaes, brasilero, le va a hacer entrega de un ramo de rosas.
Ahora pasemos por favor a tomarnos la foto en el lugar habitual.